Hola queridos amigos, muchísimas gracias por acercarse a este canal. Hoy me encuentro con el maestro Ramiro Rodríguez, a quien tal vez ustedes ya conozcan porque hace tiempo hicimos un video hablando de él, de su trabajo poético. Porque hoy nos va a dar algunas sugerencias muy importantes para hacer análisis literario. Maestro Rodríguez, muchísimas gracias. Muchas gracias, bienvenido una vez más a este canal. Si eres tan amable de presentarte con nuestros amigos que no han visto el otro video. Sí, cómo no, gracias Estela por la invitación para esta charla, para conversar de esto que nos apasiona, que es la literatura, la creación literaria, la lectura. Mi nombre es Ramiro Rodríguez y soy originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Me dedico a la docencia y tengo la vocación por lo que es la creación literaria. Me encanta escribir poesía, cuento, ensayo, teatro y desde luego me gusta leer para enriquecer la creación poética, la creación narrativa. Pues uno tiene que leer. Entonces es una de las... Es la gran pasión de mi vida, la literatura y después la educación. Aunque la educación, he de confesarlo, es la que me permite tener los fondos económicos para mis gastos. Sí, porque uno puede ser apasionado de la literatura y del arte, pero de eso no siempre se gana dinero. Ganamos más en capital emocional y ganamos en amistades y en mucho aprendizaje. Y algo de conocimiento. Tú me decías, Ramiro, que tú hiciste una investigación, un ensayo sobre el análisis literario. ¿Tienes algunas propuestas, alguna metodología, algunas estrategias que nos puedas compartir? De entrada, decirnos, ¿qué se entiende por análisis literario? Bueno, el análisis literario se refiere a, digamos, la descomposición de los elementos de un texto para llegar a la comprensión del mismo. Mi tesis en licenciatura, hice la licenciatura en pedagogía con especialidad en lengua y literatura, y una de las, y la especialidad... Disculpen, el caballito también quiere escuchar, y se hablen más alto. El tema, pues, de la tesis era una puerta hacia el análisis literario, hacia el comentario de un texto literario, ¿no? Entonces, el enfoque o el propósito de mi tesis era presentarles a los adolescentes, a los adultos jóvenes, una manera sencilla, básica, para comprender un texto literario, ya sea un poema, ya sea un cuento, o inclusive una novela. Pero el enfoque que le di a mi tesis es el establecimiento de un método para comprender un texto literario. Hay libros, hay bibliografía suficiente que nos permiten acercarnos al análisis literario y desde luego también a la creación literaria. Entonces, el propósito de mi tesis no era tanto destinar o abrir esta puerta para el escritor, para que el escritor se adentre al texto, sino más bien una puerta para que el adolescente o el adulto joven tuviera una oportunidad de comprender el texto literario con mayor facilidad. A veces la clase de literatura puede ser una clase compleja para los jóvenes en educación preparatoria o inclusive en la secundaria, en la clase de lengua y literatura o la clase de español. Entonces, la tesis o el texto que creé fue con la intención de que ellos vieran un camino más sólido, fácil, accesible, para comprender las partes de un texto y proceder con el análisis literario. Por ejemplo, el establecimiento, primero que todo, la comprensión de las palabras difíciles que pueden encontrarse en un poema. Por ejemplo, si le damos al jovencito de secundaria un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, pues puede ser que se encuentre con
con algunas palabras que pueden ser de difícil comprensión o que son poco usuales. Y lo que yo le digo al joven, primero hay que comprender los términos que componen al poema para poder tener una visión más clara del contenido. O sea, podríamos decir, punto número 1, lee y trata de comprender el mensaje del texto, y si hay palabras que no conozcas, busca el significado. Claro, bueno, ¿cómo voy a comprender un texto literario si el mismo tiene 3, 4 o 5 palabras que tal vez no sean conocidas para mí? Estamos hablando de un adolescente, de un jovencito de 11 a 15 años. Tal vez para un adulto no sean palabras desconocidas, pero para un joven que está creciendo en el manejo de la lengua, pues va a encontrar palabras de difícil comprensión, sobre todo si estamos hablando de poemas de esa altura, ¿no? Como los textos, por ejemplo, de Góngora o de Quevedo, que son los poetas clásicos, los dramaturgos clásicos también. Pues vamos a encontrar textos que son de difícil comprensión. Entonces, si nuestro propósito es que el joven entienda el texto, bueno, pues primero hay que decirle, ¿sabes qué? Hay que investigar, hay que averiguar el significado de las palabras para que tengas una visión más clara de lo que es el contenido del texto. Y una vez que ya se comprendió el texto o el poema, ¿qué seguiría? Bueno, va a depender también del texto que se esté analizando. El joven, por ejemplo, si es en particular un texto poético, por decir, y si es en particular, ya que estamos mencionando a Sor Juana, un texto poético barroco, pues el joven también tiene que tener una idea clara de lo que son algunos de los recursos más frecuentes de la época, como es la metáfora, el hiperbatón y otros recursos que son comunes o muy recurridos, que son característicos. La ornamentación, por ejemplo, del poema, donde se utilizan palabras bellas, palabras sonoras, que no son palabras comunes o de uso común. Entonces es ahí donde el joven tiene que saber que primero hay que despejar los conceptos que pudieran ser complicados y también conocer que existe el desorden en los elementos. Estamos hablando de un texto barroco, pues el joven tiene que tener una noción de que en esta época se recurría al hiperbatón, al uso del hiperbatón, que es la alteración del orden lógico en los elementos de un enunciado. O sea que también necesita que haya un contexto histórico en el sentido de la lengua, ¿no? De cómo se escribía en ese tiempo. Analizar un texto narrativo, por ejemplo, puede ser muy distinto del análisis de un texto poético. En un cuento, por ejemplo, va a ser menos frecuente el uso de las metáforas o de estos recursos estilísticos que se utilizan en poesía, por ejemplo, para... tú sabes que en la poesía se busca también la sublimación de la lengua, ¿no? Sí es el contenido, es el mensaje que tiene el poeta para el lector, pero también se trata de crear algo distinto, algo único. Entonces, para eso el poeta recurre a diversas figuras literarias o inclusive las licencias poéticas. Entonces el joven, si va a analizar un soneto de Sor Juana, pues tiene que saber que existen diversos tipos de estrofas, la versificación, el asunto de la métrica, no con el propósito de que él escriba de tal forma, porque son formas clásicas. Estamos hablando del análisis literario, de la comprensión lectora. De que identifique esos recursos, digamos, técnicos que se utilizaron para escribir el texto. Así es. Que una vez que veas, por ejemplo, un soneto, sepas si es un soneto de 8 sílabas, de 10, de 12, de 14, y cómo se llama cada uno de esas medidas, que identifiques dónde está la rima, por ejemplo, si lo va a clasificar con letras mayúsculas o letras minúsculas de acuerdo al tamaño del verso. Es parte de la comprensión del texto. Claro, ya entrar también en campos donde se manejan los tecnicismos propios de la literatura va a depender del propósito
del análisis del texto. Si se le da al joven el análisis de un texto, digamos, de Jaime Sabines, o de Octavio Paz, o de Mario Benedetti, algunos de los poetas populares. Bueno, al decir Jaime Sabines, por ejemplo, Mario Benedetti, me refiero a poetas que manejan un lenguaje más accesible que el que pudiera manejar Jorge Luis Borges u Octavio Paz, ¿no? Son autores que utilizan, porque viven en su texto, ¿no? En sus poemas. Son autores que utilizan palabras que pudieran representar un poco más de dificultad. Mario Benedetti utiliza un lenguaje más directo, más llano. No quiero decir que es carente de metáforas, por ejemplo, si las tiene, pero maneja un tipo de poesía más accesible para las personas. Un lenguaje más coloquial, más cercano a la gente común y corriente, no a los expertos en literatura, en filología, no a los que se dedican a estudiar la lengua. Porque tú si lo has estudiado, ¿tú tienes la licenciatura en letras? Es la licenciatura en pedagogía, o sea, la licenciatura en ciencias de la educación, con la especialidad en lengua y literatura. Y tengo la maestría en letras hispánicas. O sea, si hablamos del objeto de estudio de una materia, tu objeto de estudio ha sido el lenguaje y el sentido, el significado de las palabras, la forma como se acomodan para enviar un mensaje. Para ti es muy familiar hablar de hipérbaton y de metáfora y de encabalgamiento, etcétera, porque eso es lo que tú has aprendido a hacer. Eso es lo que ha estudiado uno, ¿no? Sí. Al hablar, por ejemplo, de los poemas de Luis de Góngora o de Sor Juana Inés de la Cruz o más acá, ¿no? De Manuel Gutiérrez Nájera, hablamos del modernismo, Manuel Gutiérrez Nájera o Rubén Darío, nos vamos a dar cuenta que hay muchos tecnicismos, entonces uno los recuerda o uno los tiene presentes precisamente por la práctica de la lectura. Por ejemplo, Manuel Gutiérrez Nájera no nada más leo su poesía, sino que me interesa ver algunos de los estudios que se han hecho sobre su obra. He hecho yo algunos estudios sobre su obra y al hacerlo, bueno, como estamos hablando ya de algo más académico, por decirlo así, pues entonces uno se familiariza más con los conceptos. Oye, ¿y qué tan importante será para alguien que aspira a ser poeta, o que incluso ya se dice poeta, qué tan importante será que sepa hacer este tipo de análisis? Siento que no es el tipo de poesía que se escribe en este tiempo. Estamos hablando de la poesía clásica, aunque hay muchos escritores. Me cuento, por ejemplo, yo tengo un libro que son 100 sonetos, algunos de ellos ajustados a la preceptiva clásica, otros un poco menos, más irrespetuosos de esa misma academia, ¿no? Pero no es lo que se escribe en este tiempo. Entonces, tú mencionabas la persona que inicia, el poeta, pues, que se inicia en el campo de la creación, no tiene que saber, no tiene que hacer sonetos, no tiene que hacer décimas o romances, ni tiene que o saber versos alejandrinos. Perdón, sí. Ojo, menciono, sí. No tiene que hacer, pero sí es fundamental que como poeta esté documentado y conozca los conceptos básicos, que esté informado, que esté bien informado de los recursos que han existido y que existen al momento de crear poesía, que conozca los orígenes de la narrativa, para tener una mejor comprensión de la narrativa moderna y saber y conocer su evolución. Y no necesita escribir a la manera de Manuel Paino en Los bandidos de Río Frío, que es una literatura, una narrativa realista. No sabemos que es una de las grandes obras del realismo mexicano, pero sí tenerlo como referencia, leerlo o conocerlo con el propósito de conocer, de estar informado. Me pongo a pensar, por ejemplo, soy escritor novel, soy poeta,
me presento ante un grupo de personas porque me invitaron a leer en cierto encuentro de escritores y me llega a preguntar a algunos de los del público, ¿no? Oiga, muy bien sus textos, ¿qué opina sobre la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz? Volviendo con la misma, ya que estamos hablando de ella. Si nunca la he leído, si no conozco el tipo de poesía que ella creó, estamos hablando del siglo XVII, pues voy a tener que decirle a esa persona que me está preguntando, ¿sabes qué? No te puedo contestar esa pregunta porque no he leído a Sor Juana o porque no es el tipo de poesía que a mí me gusta. No se trata de eso, se trata de tratar de tener una cultura básica de la poesía. En este caso, si eres poeta, pues conoce los orígenes de la poesía para que te fortalezcas tú como autor, no tanto como para escribir a la forma de los clásicos, sino que sea, digamos, una base sólida que tienes tú como poeta para ofrecerle al lector tu propia voz en tu propia poesía. Sí, además también para que te sientas seguro de lo que estás haciendo, que no te vulneren, como en el ejemplo que pones, te preguntan algo que no sabes cómo contestar. Diríamos entonces... Y ser honesto, ¿no? Si nos ocurre que nos lleguen a preguntar algo en una lectura, si no sé decir, ¿sabes qué? Discúlpame, no tengo ese dato, lo desconozco. Pero lo voy a investigar. En vez de ponerme a inventar historias. A inventar o a crear o a decir algo ficticio, cosa que ocurre y lo he visto en reuniones donde están los poetas leyendo su obra y le han preguntado a alguno y luego se suelta, con tal de no quedar mal, dicen una barbaridad, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo. Bueno, entonces diríamos, punto número 3, hay que leer. Hay que leer, porque si no estás informado, ¿cómo puedes decir que sabes o que eres escritor? Punto número 4, sé honesto. Sé honesto en tus habilidades y en tus carencias. Desde luego, volvemos a lo mismo. Si me preguntan algo y contesto por contestar, no va a faltar alguien en el público también que sepa que lo que estoy contestando es impreciso, o que no tiene una base, o que es una mentira, pues. Entonces, en vez de ser deshonesto, pues decirle al lector, ¿sabes qué? No tengo ese dato, discúlpame, no he leído sobre esto. Pero creo que el compromiso del poeta es ser honesto en ese sentido, inclusive en lo que escribe, y prepararse para que la propuesta poética que tiene sea sólida. Si hablamos del narrador, bueno, tener un conocimiento amplio de algunos de los narradores más destacados para darle solidez a la propuesta narrativa que tiene cada uno de ellos. Bueno, pues tenemos algunas ideas, creo que bastante claras, de cómo hacer un análisis, pero si necesitan más información, si quisieran entrarle con mayor profundidad, ¿qué recomiendas? Hay muchos autores que tienen su estudio o su visión acerca de lo que es la creación poética o el texto narrativo. Por ahí estuve conectado con Guillermo Samperio en vida. Guillermo Samperio tiene algunos años de haber fallecido. Y él teorizaba mucho acerca de lo que es el cuento y las características del cuento. Enumeró 100 citas textuales y comentarios de su autoría que giraban en torno a las características del cuento, ¿no? Hablaba mucho sobre la brevedad. El Internet ahora es una gran herramienta donde puede investigarse. Sí, ahora ya es mucho más accesible toda la información. Sí. Pero fíjate, yo recuerdo un libro del difunto también Oscar Wong, del poeta chiapaneco, que se llama El secreto del verso, donde también hace análisis, y pues es un libro que quizás se pueda localizar en librerías, y yo creo que quienes se han dedicado a escribir con mucho compromiso, con mayor anhelo de profundizar, todos tienen alguna idea y alguna propuesta de cómo hacer un análisis, y muchas veces redactan sus observaciones
y propuestas para los que están empezando apenas. Y bueno, pues no sé si quieras añadir más porque ya está lloviendo. Sí, quería agregar solamente que debemos saber que la literatura, que el cuento, que el poema, no están creados con el propósito de analizarlos. No tenemos que rompernos la cabeza para intentar comprender un poema. El poema fue creado para que nosotros lo leamos, lo disfrutemos, ya sea por la música, del lenguaje que se utiliza en él, o para comprender el mensaje, y si el mensaje nos toca, nos conmueve, bueno, apropiarnos de ese mensaje. El asunto del análisis no es el motivo principal. En el caso, por ejemplo, de un cuento, analizar un cuento no es el motivo principal de ese cuento. Se trata de meternos a la historia, de disfrutarlo, de comprenderlo, pero el asunto del análisis beneficia mucho, ayuda mucho a las personas que tienen el propósito de desarrollar la creación literaria. Y bueno, si no tienes alguna otra cosa que añadir, que desde luego siempre hay mucho que conversar sobre esto, ¿verdad? Así es. No podríamos terminar nunca, pero por ahorita le vamos a cortar, así que si tienen algún comentario, es bienvenido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. No se olviden suscribirse al canal o darle un like, y si les pareció importante, lo pueden compartir. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Gracias, Estela, por la invitación.